Bueno, lo que quería mostrar en este video es, que ya lo venía mostrando en mis redes, un amplificador de auriculares. De hecho ahí es la plaqueta de la que armé, con componentes reciclados, con específicamente el chip, el LM386. Y insistía con eso, primero porque quería mostrarlo con eso, pero podría estar la primera pregunta de, bueno, ¿por qué ese? ¿Por qué te encaprichaste en ese? Eh, lo hice con ese porque es un integrado que justo la configuración que voy a usar y el propio integrado puedo armar el amplificador casi sin componentes externos, casi sin ajustar nada, casi lo enchufo y funciona. Entonces la idea de este video es para el primero que se quiera animar a hacer un amplificadorcito, que empiece por este. Esa es la idea. Si empiezo con un circuito más complejo, desalienta un poco para los que están empezando, digamos. De hecho lo hice en esta plaqueta, punto a punto, que se ve horrible soldado porque fui soldando cosas punto a punto, cables que cruzan, conectores que saqué de otro lado, para mostrar que armándolo así, de forma desprolija, también funciona bien. A veces alguien ve un circuito que tiene que estar inmaculado, perfectamente simétrico, los componentes, la plaqueta de un color, etcétera, etcétera, y piensa que así no funciona. Este tipo de circuito lo puedo hacer así pseudo desprolijo y funciona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que los circuitos hay que hacerlo desprolijo? No. Pero el primero que empieza, alguien se está armando alguna cosita, lo primero que no le va a salir es la prolijidad, y aparte es algo manual y artesanal, no lo hace una máquina. Entonces, invitarlos puede quedar así, esa bola de estaño, esos cables cruzados, que si está bien conectado, funciona. Eso es lo que quiero, que sea amigable armándolo así con cachos de cosas que tenía sueltas. Acá es la misma plaqueta, nada más que del otro lado, donde está el integrado del 386 que ahora voy a contar, y se ve que hay un diodo, un par de resistencias, capacitores, y se acabó la historia. Un potenciómetro, fuente, y se acabó. Bueno, lo primero que hice, bueno, estaba tirando cosas viejas, ordenando. Este es un viejo módem telefónico de computadora, servía para internet o para programas que interactuaba, la computadora llamaba por mí, por ejemplo. Y tenía en una parte del circuito este LM386, que es un amplificadorcito de audio. No está hecho para auriculares, pero yo lo voy a adaptar para auriculares. ¿Por qué tenía esto? Porque me permitía acá, tenía un jack para poner un parlante externo y yo poder o escuchar la conversación o grabarla, o hacer un híbrido entre la computadora, o sea, etcétera. Permitía poner el parlantito, el mismo quizás del tubo del teléfono. Bueno, para eso lo amplificaba con esto y luego lo conectaba acá en este conector. Acá utilicé también los dos conectores del propio modem, porque esto era ya en desuso. De hecho, ahí se ve que dice speaker y mic. Utilicé esos dos jacks, uno para la salida de auriculares y otro para la entrada de audio. Son los dos estéreo, pero ahora voy a contar que el amplificador de auriculares es mono, y bueno, por supuesto lo que entra es mono también. O sea que si estoy saliendo de un par estéreo es un solo canal, por ejemplo el izquierdo. Y también es desbalanceado. ¿Por qué no lo hago estéreo balanceado? Bueno, porque el circuito se tiene que empezar a complicar más. Se puede hacer, después lo puedo mostrar, pero empecemos por lo básico, cómo hacerlo con lo mínimo indispensable. Acá está la foto que la había subido a mis redes, que me cargaron un montón, que mencionaba qué prolijo que está, lo pones al sol y se derrite. Bueno, la idea es que estaba utilizando los componentes viejos de ese modem, que acá se ve el LM386 superficial, y lo primero que hice, me hice un adaptador para el este tipo de conector, que suele ser la distribución de patas que tienen esas plaquetas agujereadas, para que yo lo haga punto a punto, para que lo pueda manipular, porque esto es imposible de soldarlo. De hecho, esto es una foto con un montón de zoom, porque hacer las patitas me costó un montón. No significa que se venda en este formato, o sea, se vende en este formato en el DIP 8, que es este de acá. Yo simplemente porque lo reciclé, pero el que lo esté armando vaya directamente a comprar el tamaño grande, digamos, no el superficial. Entonces, si voy al manual del LM386, me dice que es un amplificador de audio de baja tensión. De hecho, está hecho para parlantitos. Me dice, por ejemplo, algunas aplicaciones en radios AM y FM, en sistemas de cinta portátil. O sea, esto ya se nota que es viejo. TV System, o sea, el parlantito de un televisor. Hoy ya quedó en desuso porque hay componentes de más potencia, de más calidad, de otro tipo de tecnología de amplificación. Pero lo quería usar porque con pocos componentes lo puedo hacer andar. La idea de esto es que entonces, este integrado, voy a construirme el amplificador de auriculares el mejor del mundo,
el que todos quisieran tener, el más caro que se pudiera conseguir en un mercado, el de mayor calidad, mayor transparencia? La respuesta es todo, todo a que no. Y entonces, ¿para qué me estás mostrando este video? La idea es que con este integrado, con poquitas cositas, lo puedo hacer y es un amplificador muy decente, de potencia que me sirve. De hecho, puede llegar a ser peligroso también la cantidad de potencia que estoy manejando. Pero para utilizarlo en un estudio o como referencia de pasame la pista y yo grabo, así me escucho la voz, para eso va perfecto. Si yo fuera un purista de audio y quiero escuchar con auriculares, me compré los auriculares más caros del mercado y voy a escuchar vinilos o voy a escuchar sistemas de altísima resolución. Con esto no, ahí estoy haciendo cuello de botella. Pero para grabación y para monitoreo sirve perfectamente. Lo que quería mostrar entonces es acá un apartado que me dice, esto es lo que me interesa, que la ganancia interna está seteada en 20 veces. Viene por default con 20. Amplifica, entra 1 milivolt y salen 20 milivoltios. Esos son 26 dB. Y si le conecto entre los pines y 8 algún componente, puedo hacer que esa ganancia de 20 veces, que son 26 dB, puedo ir hasta 200 veces, que son 46 dB. Esto también me sirve porque si yo no le pongo nada son 26 dB. Y 26 dB es un valor coherente de los amplificadores de auriculares que hay en las consolas modulares de rack. Más o menos van hasta ese nivel, un poquito más, un poquito menos. La idea es que me estoy moviendo en un margen que es por donde se espera un auricular. Y además tiene la potencia para poder manejar los dos auriculares. De hecho, voy a poner los dos juntos. Piensen que esto es para un parlantito de 8 ohms. Un auricular típico es 32 ohms. Si pongo los dos en paralelo, para hacer uno solo me da 16. Estoy moviéndome por el rango de lo que espera ese chip. Por eso también insistí con este integrado. No le tengo que agregar cosas, no tengo que modificar el circuito. Entonces, ahora voy a ver el circuito que propone el fabricante y qué le voy a ir modificando. Este es el circuito básico que propone el fabricante, donde tengo, bueno, de los 8 pines. Se explica para qué es cada cosa, pero conectándole estas poquitas cosas funciona el amplificadorcito que yo quiero armar. De hecho, mucha gente arma esto y le pone un parlantito chiquito para armarse un amplificadorcito chiquitito de guitarra. Habría que ver qué pasa acá con la impedancia, porque esto tiene una impedancia de entrada de 50K y la guitarra es un poquito bajo. Entonces habría que ponerle algo que me permita más impedancia o escucharlo así, sacrificar la frecuencia que quiera, o seguir agregándole transistores, un buffer de entrada, lo que sea. Pero con estas poquitas cosas le pongo la fuente y funciona. Veíamos hace un rato que si yo jugaba con algún valor de algún componente entre el pin 1 y el 8, puedo llevar esos 20 de ganancia a 200. De hecho, acá me está diciendo que tiene ganancia de 200. Eso ya es un montonazo para un auricular. Entonces, la ventaja de lo que yo vengo proponiendo, insistiendo con este integrado, es que si yo no le conecto nada acá, me quedo con la ganancia default de fabricante, que son 20. O sea, 20 veces que son 26 dB. Entonces, le saco los componentes, no tengo que trabajar tanto y encima es el valor que yo quiero. Entonces ahora voy a mostrar el circuito que yo propongo. O es el que hice, cómo lo modifiqué, las cositas. No estoy inventando nada, es el mismo circuito cambiándole algunas cosas. La idea es este. Al que no le interese tanto la explicación, arma este circuito y funciona, y ármese y termina en esto. O sea, lo que hice acá. La idea es entonces que si voy contando los pines, el 1 y el 8 era esto que seteaba ganancias. El 1 lo desconecto, o sea, queda suelto. El 8 también. El pin 2 va a masa, que es la entrada inversora. Esto es desbalanceado. Si lo tuviera que hacer balanceado, tendría que agregar un poco más de cosas y complicarla más. Por eso es mono desbalanceado. O sea, va a ir a las dos orejas una sola señal. Si alguien lo quiere estéreo, tiene que duplicar el circuito. Entonces, la entrada inversora, que es la 2, va a masa. La 3 es donde ingresa el audio, que ahora voy a contar dentro de un ratito. La 4 es masa de la fuente. O sea que el que no quiera soldar mucho, ya se da cuenta que la pata 2 y la 4 la juntan en una sola y eso es un solo punto, es la masa. La 5 es la salida, que ahora voy a contar, que es la que más modificación le hice, por donde va a ir a los auriculares. La 6 es la entrada de la fuente, o sea, la batería, si lo alimento a batería o a fuente, que ahora voy a contar que agregué acá. Y la 7 me permite agregar un capacitor para estabilizar un poquito más. Es una de las ramas que alimentan uno de los transistores principales. Entonces puedo no ponérselo, pero si se lo agrego puedo estabilizar un poquito más. Entonces, ahora voy a contar qué cosas son necesarias poner sí o sí, o qué cosas, si quiero empezar por lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, qué no hace falta. Bueno, y la pata 8 queda libre porque era la de ganancia. Entonces,
Vamos a ver primero acá lo de la fuente. Este integrado yo le puedo poner hasta 12, 15 volt, creo que son, lo dice el manual. Este es, por acá va el positivo y por el 4 va el negativo de la fuente. Lo conecto y funciona. Ahora, la típica de eso que está armado, por ejemplo, para esto. Esto es una fuente de un cargador de pilas. Eh, si alguien se lo arma, quizás tiene su fuentecita, por supuesto, pero quizás es, pásame la fuente, préstamela del teclado, préstamela de la pedalera que no estás usando. Uy, saqué esta de un electrodoméstico. El tema es que si la polaridad la tengo al revés en el conector, ahí quemo el integrado. Entonces, lo primero que le agregué es un diodo en directa. Si va en directa va a funcionar perfecto y si tengo la polaridad al revés no va a andar. No va a andar, pero no se va a quemar nada. No lo dibujé en el circuito, pero a partir, después del diodo le puse un LED para que se vea el encendido que están dando, o sea, un LED con una resistencia. Y a partir del diodo puedo ir al pin 6. El tema es que le agregué esto para estabilizar de vuelta un poquito la fuente. Con esta R y este capacitor estoy filtrando un poquito el posible ripple de la fuente que va a venir, que quizás no es balanceada, perdón, no es regulada la fuente. De hecho, esta no es regulada. Si yo lo conecto directamente, hace un hum de 50 ciclos. Funciona bien en la auricular, pero me molesta. A ver, me molesta. Si lo puedo sacar con una R y un capacitor, yo se lo agrego. Esa es la idea. Si alguien pone fuente regulada, ni siquiera le pone esto. Entonces yo le agregué 33 ohms y 470 microfaradios. Entonces con eso me evito de, si la fuente viene filtrada más o menos, o no regulada, lo atenúa. Y ahí va el pin 6. Luego, el pin 5 es el de salida. Ahora voy a contar qué es esto. Yo acá le puse una resistencia, acá hay un capacitor, acá hay otra resistencia, estos son los dos auriculares. Bueno, ¿qué es todo eso? Si yo miro el circuito anterior, el fabricante me sugiere poner un capacitor para bloquear la continua, porque sale montado en continua de este amplificador, y después el parlante de 8 ohms, y se acabó. ¿Qué es todo esto que le agregué? Esta R de 10 ohms se la agregué porque si yo tengo un problema en la ficha del auricular, se me cortocircuitaron los dos auriculares, estoy mordiendo el cable y se puso en corto, lo que sea que se está poniendo en corto, el amplificador ve 0 ohms y se derrite, se quema. El tema que le puse esta resistencia, donde estoy limitando un poquito la corriente, de hecho estoy limitando para no quedarme sordo también, pero en el peor de los casos, si acá se cortocircuitea algo, el amplificador ve 10 ohms y él está preparado para manejar parlantitos de 8, entonces él no se da cuenta, no se quema nada. Esto está como por seguridad y para separar un poquito del piso de ruido, limitar un poquito la potencia máxima. Luego un capacitor que acá le puse 470 microfaradios, un poquito más, para que el filtro que me quede conformado me corte en una frecuencia un poquito más coherente. A ver, los dos auriculares, si son de los típicos que son 32 ohms cada uno, en paralelo me quedan 16 ohms. Entonces va a ser un solo parlante de 16 ohms. Acá estaría el jackcito donde yo conecto. Con este capacitor está cortando en más o menos en 20, 21 Hz. De ahí para arriba tengo toda la banda de paso. Alguien puede decir, "Y quiero más abajo". Eso es una discusión del tipo de calidad de auricular, pero todo lo que esté monitoreando voces me va a ser suficiente. Si no, alguien lo puede agrandar y listo. Hay que ver si el auricular también reproduce menos de 20 Hz. O sea, entramos en una discusión que no tiene mucho sentido. ¿Y qué es esta resistencia de acá? Lo que está haciendo esta resistencia es fijar a cero esta placa del capacitor, por más que yo no le conecte los auriculares. Porque si esta resistencia no está y los auriculares todavía no están conectados, esta placa no está referenciada a nada. Entonces, quizás cuando enchufo los auriculares, como de este otro lado hay de tensión continua, tac, me hace el tac y puedo lastimar a los auriculares, o no, o el sonido desagradable de tac. Entonces le puse esta R de un K que casi no consume, o sea, es como si fuera un parlante muy, muy, muy chiquitito que no influye, pero me está obligando a que esta placa del capacitor esté conectada a cero y cuando yo enchufe el auricular estoy asegurado que está en cero y no va a saltar. Por último, está esta red de capacitor y resistencia que el fabricante sugiere, esos valores pueden variar, para eliminar o pulir o atenuar problemas de alta frecuencia, ya fuera del espectro audible quizás, que puede llegar a tener este integrado por cómo está armado, que empieza a autooscilar en alta frecuencia. Entonces, si está autooscilando en alta frecuencia, estoy gastando batería,
Lo estoy haciendo calentar inútilmente. Está pasando a los auriculares, que quizás no le pasa nada, pero hay un bucle de alta frecuencia que quizás no quiera. Entonces, se le puede agregar esto. ¿Se puede agregar o no se puede agregar? Cada uno lo evalúa. Eh, este capacitor ya había dicho que era de 10 microfaradios, que con eso es suficiente. Y en la parte de entrada, ¿qué hice? Le puse en el pin 3, que es donde entra el audio, le puse primero una resistencia de 470 ohms para separar un poquito de lo que va a ser el pote de entrada. Puede no estar. Un capacitor de 100 nanofaradios, que es para evitar, si el audio viene montado con continua, para que la continua no pase para el amplificador, y me amplifique eso. De hecho, estos 100, hace un rato hablamos acá de los 20, 21 Hz que tenía la frecuencia de corte de este capacitor y los auriculares. Este capacitor con los 50K internos que tiene el LM386 me está cortando en 31 Hz. O sea que nunca van a salir más de 31 Hz de acá. Así que está cortando más arriba. Y para el tipo de proyecto que hago es suficiente. O sea, si estoy grabando una voz, una guitarra, un teclado, no me interesa si corta en 20 Hz, en 30, en 40, o sea, para monitoreo es más que suficiente. Y que insisto que quizás estoy con auriculares que ni se mueven a esa frecuencia, así que tampoco es tan necesario entrar en esa discusión. Y en la entrada, sí, el potenciómetro de entrada. Yo en las fotos que se ve es un potenciómetro de 100K. Le puse 100 porque es el que tenía, el que encontré. Pero un valor típico de 10K, que suele ser el valor de línea, de ahí para arriba se puede usar cualquiera. Si ya empieza a ser muy grande, puede empezar a tener problemas de ruido, pero 10K, 20K, 50, 25K, porque 20 no hay, 50, 100, en esos valores me muevo, puede ser cualquiera. Puedo poner uno de 5, sí, pero ya estoy bajando y es mejor subir de 10. Entonces, esto que lo voy a mostrar en la segunda parte de, bueno, cómo lo hice, pues, cómo lo soldé, dónde puse los capacitores, mostrar un poquito cómo el armado, es esto que estoy viendo en pantalla. Si alguien arma esto tal cual así yo lo propongo, o las modificaciones que le hice al circuito que propone el fabricante, funciona. Y funciona bien, y funciona con buena potencia, funciona con una calidad aceptable. O sea, insisto, no va a ser el amplificador de tope de línea que voy a encontrar en el mercado, pero me va a servir perfectamente si estoy en vivo o estoy grabando, me recontra sirve. Y se hace muy fácilmente. Entonces, siguiendo este circuito, es la fuente con esta parte de acá, el potenciómetro, lo que voy a conectar a la entrada, la salida con este arreglo, poner los dos auriculares en paralelo y funciona y están dando. Una última recomendación es la fuente. Yo acá lo estoy alimentando con esta fuente, que es de 12 volt, tiene un ampere 200, pero es un montonazo, es porque es de un cargador de pilas. Esto lleva muy poca corriente. Es de las fuentes lineales. De hecho, pesa como 2 kilos. No se ve en el video, pero son de los transformadores cuadraditos. Con esa funciona perfectamente. No es regulada, pero como estoy filtrando acá el ripple, se le va el regulado y tiene muy, muy poco piso de ruido. Ahora, ¿qué pasa si tengo este tipo de fuente? Que es una fuente switching, también de 12 volt, de más corriente, pero no importa. Que esto era de un modem. Esta en particular mete un poquito de ruido. Entonces hay que tener cuidado el tipo de fuente porque si es una switching, o sea, a un modem quizás no le interesa si hace ruido o no hace ruido, o el modem lo puede filtrar bien, o tiene circuitos para filtrarlo. Un cargador de pila quizás le da lo mismo. Bueno, en el circuito este de auriculares es muy sensible. Piensa que tengo los parlantes en la oreja, entonces cualquier deformación en la linealidad de la fuente ya lo estoy escuchando. Entonces, algunas fuentes switches hacen ruido. Esta se escucha perfecto, pero si paro el audio y me quedo con los auriculares, escucho sobre todo con el volumen muy alto, escucho un poco de ruido. Esto lo digo porque si alguien lo está armando y saca una fuente switching del, no sé, del modem y le hace ruido, quizás no es porque está mal armado el circuito, sino por la fuente. De hecho, tengo otra fuente switching que no sé de qué era, que con esa no mete ruido. Entonces, ¿quiere decir que la fuente es mala? No, quiere decir que si mete ruido, el sistema tiene que estar preparado para filtrarlo y en este caso quizás no es suficiente esta R y este capacitor. Como consejo, si alguien lo está armando o busca una fuente por ahí tirada de algún lado, que sean de las lineales, de los transformadores cuadraditos. De hecho, puede ser esa la de 3 volt, 4,5, 5, 9, esa que tiene la perillita, con esa funciona. O, bueno, saber ojo, qué fuente le estoy poniendo porque quizás me mete ruido. Pero así tal cual es como lo armé. Funciona
Y en la segunda parte, bueno, voy a mostrar un poco el circuito y voy a acercar, aunque sea el auricular, el micrófono al auricular para, o sea, cómo muestra, cómo funciona un auricular en un video. Pero que funciona y que con pocas cosas se puede hacer y este integrado es relativamente barato. Bueno, esta es la primera parte y próximamente estará la segunda.